La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la divinidad y hoy vamos a tocar el punto Jesucristo, primogénito y unigénito Hijo de Dios. Primero vamos a ver el punto de Zacarías 12:10, donde hay una frase enigmática. Jehová dice a través del profeta: llorarán como se llora por hijo unigénito, como quien se aflige por primogénito, y está hablando de sí mismo. Lo glorioso de esta cita es que la dice él, Jehová, declarándose proféticamente traspasado en la cruz, atribuyéndose la semejanza de como unigénito y primogénito. Jehová en su divinidad no puede ser primogénito. La hermenéutica empuja obligatoriamente hacia Cristo, su manifestación humana, porque esa es la única manera en que Jehová pudiera ser primogénito y unigénito. Por eso ambos títulos se atribuyen ampliamente a Jesús, demostrando que Dios mismo da testimonio de que era Él el que se presentó en Cristo ante su pueblo y reconcilió al mundo consigo mismo. Jesús es unigénito, del griego monogenes, que significa único engendrado o único por genes. Jesús es el único ser engendrado por Dios. ¿Cuánto Dios engendró a otro ser de la manera como engendró a Jesús en el vientre de María? Nunca. La única vez que el Espíritu Santo de Dios hizo sombra sobre un vientre femenino fue sobre María para engendrar a Jesús. Acto espectacular, único, exclusivo y nunca visto. La Biblia dice que Dios tocó el vientre de María. Evento diferente a la creación de Adán, que lo hizo con sus manos. Diferente a como hizo a los ángeles y al resto de los hombres que se procrean entre sí. Siendo esta última lo que más se parece con el engendramiento de Cristo, con la gran diferencia que en la procreación humana es el hombre el que toca el vientre de la mujer, pero en la engendración de Cristo, Dios tocó el vientre de María. El toque en el vientre fue para traspasar la genética y el ADN divino al engendrado, para que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, fuese la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, transformándose en el templo perfecto de Dios en la tierra. De esta manera Jesús pasó a ser el primero y único Hijo engendrado de Dios. En este orden es primogénito y unigénito, porque en el orden general, considerando las demás formas de creación, Jesús no es el único Hijo de Dios. No es unigénito en el sentido de creación. Sería fraudulento decir que Jesús es unigénito y primogénito de todas las criaturas y de todas las formas. Además, la etimología del término monogenes no da para ese significado de ninguna manera. El primogénito, el unigénito, el Hijo de Dios tiene un hoy, Salmo 2:7. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Hijo es un ser extraordinario, superior a los ángeles que fueron creados por la palabra de Dios, superior al hombre que fue creado o hecho por la mano de Dios. El mismo Espíritu habló por el salmista del engendramiento del Hijo en sentido profético, siendo este versículo un gran mentiz para la doctrina falsa del Hijo eterno, porque el engendramiento del Hijo tiene un hoy, de este lado de la eternidad y dentro de la cronología humana.
Lucas señala el momento exacto del sobrenatural acontecimiento cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre el vientre de María. Esto no sucedió antes de que el mundo fuera. El unigénito y primogénito tiene un cómo. En San Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Este paréntesis es parecido a la cita anterior de Zacarías 12:10, donde dice el cómo, porque el cómo significa en calidad de o a manera de. Cuando Dios determinó realizar su plan salvador, se manifestó al mundo en carne en Jesucristo, el unigénito Hijo, engendrado exclusivamente por Dios en el vientre de María. Fue así como Dios anduvo entre los hombres como hombre, en calidad de hombre y a manera de hombre. Jesucristo es el unigénito de Dios. San Juan 1:18 dice, el unigénito Dios, o el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La expresión en el seno del Padre habla de la importancia que tiene Cristo en el plan primario de la reconciliación. Significa que este proyecto nace en el corazón de Dios, en el centro de sus emociones. Es un plan amado y de sublime importancia para Él. Existen algunos manuscritos, no todos, que dicen el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Esto no objeta de ninguna manera la doctrina apostólica, pues Jesús es la otra forma de Dios, según lo dijo Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 6. La afirmación compuesta entre Hijo unigénito y Dios habla de la dualidad de naturalezas de Cristo, la humana y la divina, porque la exacta teología divina dice que lo único igual a Dios es Dios, y Dios no puede ser unigénito ni primogénito fuera de Cristo. Porque Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios por la humanidad lo llevó a dar a su Hijo. Al principio entregando la buena nueva, sufriendo el desencuentro con un pueblo que no lo quiso. No creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios para su propia perdición. Entonces tomó rumbo el plan mundial de Dios, la Iglesia, que abrió la puerta a toda criatura que entienda y crea en la misión encomendada al Hijo para salvar a la humanidad. Habiendo consumado la misión, entregó su Hijo al martirio de la cruz. Lo que no entienden quienes no tienen la revelación es que el Padre se entregó en el Hijo. Si la mitología de la Trinidad es cierta, ni el Padre ni el Espíritu Santo tendrían mérito alguno en la salvación. Porque el que cargó con nuestros pecados en la cruz, el que fue azotado, coronado de espinas y torturado con clavos en manos y pies, y alanceado en el costado con una lanza y flagelado hasta la muerte, fue nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Más la revelación de las Escrituras nos dicen que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Él estaba allí experimentando el dolor humano, el precio humano que se pagó por nosotros. Por eso damos toda la honra y la gloria a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Jesús es el primogénito de Dios. Viene la palabra primogénito del griego prototokos, primero por genes o primero engendrado. Primogénito implica básicamente una posición de orden natural. Por naturaleza se llamaba primogénito al que nacía primero de una madre. Con el fin de heredar el privilegio sacerdotal familiar, los bienes materiales o alguna sucesión monárquica. También a los primeros animales nacidos se les llamaba primogénito con el fin de seleccionarlos para presentarlos como primicias para Dios. La Biblia da más énfasis al calificativo
primogénito como posición jerárquica, para resaltar la importancia de un líder, de un gobernante o principado. Israel es mi hijo primogénito, dijo el Señor. A Israel se le llamó primogénito como nación en sentido jerárquico, porque Israel no fue la primera nación que existió, sino que la primogenitura determina su posición de privilegio delante de Dios en relación a los demás pueblos. Dios dijo, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Israel era el pueblo primogénito de Dios, pero dentro de Israel la primogenitura la tomó la media tribu de Efraín, tribu muy posterior, pues por orden de nacimiento la primogenitura le pertenecía a Rubén, pero éste la perdió por haber subido al lecho de su padre. Entonces la primogenitura se pasó a José, que no fue el primer hijo de Jacob, y de José se derivó a Efraín, que tampoco era el primer hijo de José. Israel, José y Efraín son primogénitos por posición jerárquica, pero solo temporalmente, porque al final la primogenitura entre las tribus de Israel se la llevó Judá, por ser la tribu de donde nació el Cristo nuestro Señor. Jesús era el primogénito de José y María, Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Jesús era hijo primogénito de José y María por orden de nacimiento y también jerárquico. La Biblia no los indica como unigénito, dejando implícita la idea que María y José tuvieron más hijos. Nunca dice la Biblia que era el unigénito de José y María, sino el primogénito, el primero de varios. Las Escrituras declaran abiertamente que José conoció a María como mujer en el ámbito íntimo y sexual. Por lo mismo tuvo más hijos. Esto no desvirtúa en nada la bienaventuranza de María, pues ser esposa y madre ennoblece más que vivir en soledad e improductividad, pues el amor de Dios se experimenta a través de la entrega por los demás. La mayor necesidad del mundo son ejemplos de esposas y madres abnegadas que guíen a sus hijos y convivan en plena armonía con su marido. La Biblia es certera en dejar claras muestras de que Jesús poseía una familia bien formada conforme a la ley, hogar ideal para que el Mesías naciera y se criara, hijo de una madre virtuosa especial, a quien no se le puede imputar ningún pecado por haber tenido una vida conyugal plena con José, concebir más hijos, criarlos bien, de manera que cuando desapareció de la escena bíblica, estaba rodeada de sus hijos, esperando el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Jesucristo es el principio o el primero? Esa es una pregunta. ¿Es el principio o el primero? Apocalipsis 13:14 lo responde. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Esta expresión no es sinónima con el primero de la creación de Dios, ni se condice con en el principio creó Dios al Hijo. La palabra griega arque, que se traduce principio, se usa en tres sentidos. Primero, en sentido temporal, como principio, comienzo u origen de una cosa. Segundo, como posición. Primer lugar, preeminencia, rango, investidura, autoridad, príncipe, principado, reinante, primacía, primado, dominio, regidor, soberano. Y tercero, se usa como origen. Primera causa, principiador, originador o iniciador. Y Jesucristo es el arque, el principio de Dios en los tres sentidos de la palabra. Temporal, porque la creación comenzó con un plano diseñado con lo que no existía y que llegaría a ser. Revelación profunda, entender que en el plano de Dios, que en el plano que Dios hizo al principio, la pieza clave fue su futura manifestación humana. El diseño de un hombre perfecto, su Hijo, con todo detalle de grandeza y hermosura. Luego originó todo bajo el principio en que funciona esa perfecta obra de arte llamada Jesucristo.
Por ello, todo lo existente tiene denominadores comunes que turban a los científicos. Casi todo es tridimensional, en lo material idénticos, en lo intelectual y espiritual parecidos. Todo fue creado por medio de este formato ideal, en Él y para Él. Dios tomando el poder en apariencia humana glorificada después de la ascensión de Cristo. Cristo es el modelo original y primario por el medio del cual el Padre modeló todas las cosas. Esto es totalmente compatible cuando la Biblia dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Además, Cristo es el arca, el principio con respecto a posición. El Hijo es la más grande creación. Está por sobre los arcángeles, por sobre los ángeles, serafines y querubines, por sobre todo hombre, sobre todo animal, ave y ser marino. Jesucristo tiene el primer lugar, tiene la preeminencia, tiene el rango, la investidura más alta, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es el más alto príncipe de Dios, rey de reyes y señor de señores. Tiene toda la primacía y dominio eterno. Rige el universo con absoluta soberanía. En este sentido es que se le llama primogénito de toda creación y principio de la creación de Dios, unigénito y primogénito, Hijo de Dios. También es el arca, el principio como origen, como el verbo o la palabra. El Hijo es la manifestación creadora de Dios, debiéndose considerar como el principio de la creación de Dios, que es igual a el autor de la creación de Dios, o el principio creador de Dios, o el origen de la creación de Dios, confirmado por Juan 1, del 1 al 3. También Pablo lo confirma cuando dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús no preexistió a Belén como hijo, sino como Dios invisible, impalpable, manifestado como la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No otro Dios, sino que el mismo Dios, porque es imposible separar a la palabra de quien la emite. Por esa palabra que era Dios, y de Dios fueron originadas todas las cosas. Y esa palabra que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así Jesucristo es el primogénito de toda creación en los tres sentidos. Temporal porque es el arquetipo, molde o modelo por lo que todo lo demás se creó. Es el principio como posición, porque nadie tiene una posición más alta, elevada e importante que nuestro Señor Jesucristo. Es el arquetipo o principio como hijo. Él es la energía creadora, la fuerza creadora como el verbo palabra de Dios. El Hijo no es el primero creado, sino el modelo y el ser más importante, divinamente considerado como el originador de la creación de Dios, que son cosas muy distintas. En honesta consideración a lo que el idioma significa, no se debiera predicar un hijo eterno, ni un hijo creado al principio. Pablo le aconsejó a Timoteo diciéndole, retén las formas de las sanas palabras. Y ese consejo tenemos que tenerlo muy presente hoy cuando estudiamos la Biblia y entenderemos claramente que Jesucristo es el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, que es el principio de la creación de Dios, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.